justicia y misericordia. Aquel que experimenta realmente dificultades por causa de la verdad solamente puede sobrellevarlas si ha experimentado lo que el apóstol Pablo va a decir en Romanos 5, versículo 1. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese amor viene desde la eternidad. Es el amor que hace que el pacto de misericordia se establezca. Es el amor que hace que nosotros tengamos la posibilidad de ser salvos. Es el amor que finalmente indica su propio nombre. Es el amor que hace que nosotros podamos ser transformados. Es el amor que finalmente triunfa sobre la tempestad. Uno que es capaz de sostenernos sin caída delante de Dios, como dice Judas 24. Uno que es capaz de sostenernos en medio de la tribulación y la angustia. Esto es precisamente a lo que nosotros estamos apuntando con llevar la escuela sabática al mensaje de la justificación por la fe. Sean todos bienvenidos nuevamente a esta lección de escuela sabática, ya la número 11 del repaso de la lección. Estamos terminando este nuevo trimestre donde hemos podido revisar varios conceptos, varios temas que nos han ayudado a poder mirar la justificación por la fe, el mensaje que el Señor nos ha dado para poder salvarnos del pecado y al mismo tiempo poder vindicar su nombre. Hemos podido mirar aquellas cosas que sin duda tenemos que analizar de la palabra de Dios y cómo Cristo se presenta delante de nosotros para poder Él morar en nuestro corazón. A través de esta lección también vamos a ver algunos otros puntos en los cuales ya hemos revisado desde el trimestre anterior, con la experiencia de Pablo, aquellos contratiempos, aquellas vicisitudes, problemas que se tienen en la vida cristiana y que en algunos casos son absolutamente extremos, como en el caso de la vida de Job. También Pablo experimentó cosas también realmente complejas, pero los discípulos, quienes estuvieron cerca de Cristo, no estuvieron exentos de esto. Sin duda que cada una de las muertes que ellos tuvieron que padecer después de haber estado con Jesús y la persecución propia del Evangelio, sin duda que lo llevó a experimentar también a poder vivir por la fe. Así que queremos a través de esta lección nuevamente exaltar a Cristo a través de este mensaje y así poder presentar cada vez de mejor manera, de manera más profunda, el mensaje de la justificación por la fe que está en la palabra de Dios. Es por eso que vamos a orar, mi querido Víctor, y al mismo tiempo, bueno, te pregunto igualmente, como siempre, cómo te encuentras, cómo estás para esta lección. Muy bien, Ítalo, buenas noches, que el Señor te bendiga y bueno, todos también los que van a escuchar ahorita en diferido este mensaje. Sabemos que hay muchos que están atentos a la lección, así que agradecemos también por eso y que podamos también ser edificados en la palabra. Ha sido de bendición también poder ver esto a la luz del mensaje de justificación por la fe, como lo hemos dicho ya anteriormente, así que rogamos que también esta no sea la excepción y que el Espíritu Santo nos guíe al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Amén. Amén, Víctor. ¿Qué te parece si haces la primera oración? Amén. Vamos a orar entonces. Amoroso Dios y Padre Celestial, oh Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti en el nombre de Jesús para pedir la dirección del Espíritu Santo y rogar, Señor, que pueda usted cumplir sus promesas en nuestra vida. Podamos ver, Señor, en esa lección también aquellas palabras de vida, Señor, que puedan sostenernos en medio de la dificultad, de los contratiempos, y podamos entonces aprender de la fe de Jesús. Gracias, Señor, porque podemos también recibirla como un don y apropiarnos de ella. Que ese sea nuestro gozo y deseo en esta hora. Te lo pedimos en el nombre del Salvador Jesús. Amén. Amén, Señor, gracias. Bueno, Víctor, así como lo hemos ido comentando, hay muchas personas que han estado pendientes de este estudio, nos han estado comentando, preguntando, solicitando que también oremos por ellas y que sigamos adelante con este mensaje que se está haciendo aquí con humildad y con constancia de parte del Señor. Y así es que les pedimos a todos aquellos que nos están viendo, que gustan del estudio de la palabra de Dios que estamos haciendo, que puedan orar por nosotros para poder continuar, para que así también el próximo trimestre podamos avanzar con algunas otras cosas que ya hemos estado conversando, como por ejemplo, Víctor, el poder hacer alguna estudio en vivo
donde ustedes también puedan participar, puedan preguntar directamente y así poder también enriquecernos todos nosotros. Así es que les pedimos que ustedes puedan orar por nosotros para que podamos seguir avanzando y poder así también engrandecer el nombre del Señor a través del estudio de la palabra. Así que para comenzar este estudio vamos a ir nosotros directamente al libro de Romanos, capítulo 5, donde vamos a ver también esa relación entre aquellos problemas que no son los problemas, como ya dijimos, cotidianos de la vida, sino que son propiamente tal del Evangelio, de la justicia de Cristo, de aquel mensaje que Dios ha dado y que aquí Pablo, en este caso, en el capítulo 5, lo menciona relacionado en este contexto. De hecho, este era el texto central de la lección, en este caso Romanos 5, 3 al 5, pero vamos a comenzar claramente, Víctor, desde el versículo 1 para poder ir analizando lo que está allí. Bueno, vamos a leer entonces, cítalo como tú dices, Romanos capítulo 5 y vamos a ver los versículos del 1 hasta el versículo 5 y el versículo 6 para poderlo también aplicar a lo que tú comentaste e introduciste. En realidad, bueno, Romanos capítulo 5 nos va a revelar a nosotros la base por medio de la cual el apóstol Pablo comprende que es la forma por la cual nosotros en realidad no debemos avergonzarnos por medio de la prueba y que la prueba produce esperanza, la paciencia y todo aquello. ¿Cómo es que yo puedo llegar a poder experimentar una situación en la cual la prueba, la dificultad, tal vez la persecución por causa de la verdad en realidad, porque si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la verdad o de la palabra de Dios, todo cristiano profeso que sufra un contratiempo, como lo dice la lección, o un tipo de dificultad o momentos difíciles, lo ha de experimentar por causa de la misma verdad. Porque lo demás son circunstancias cotidianas y esto uno lo puede sobrellevar, pero aquel que experimenta realmente dificultades por causa de la verdad, solamente puede sobrellevarlas si ha experimentado lo que el apóstol Pablo va a decir en Romanos 5, versículo 1. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante que el apóstol Pablo empiece, Ítalo, con este versículo y después nombre todas aquellas situaciones y circunstancias, pero que realmente tienen su asidero en haber tenido una experiencia en la justificación por la fe, porque cuando el apóstol Pablo dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, quiere decir que el único que puede tener paz o el creyente que puede experimentar la paz en medio de la prueba, en medio de la tribulación, es aquel que ha experimentado la justificación por la fe. Solamente la justificación por la fe puede traer paz porque estamos entrando en un vínculo con el Dios de paz. Por eso Hebreos 13:21 dice, y el Dios de paz que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, es decir, hay esperanza en el Dios de paz. ¿Por qué? Porque aunque nuestras vidas estén pendiendo de un hilo o nosotros debamos de morir por causa del evangelio y podamos estar sufriendo cualquier tipo de tribulación y angustia, la única forma de soportar eso es entendiendo que el Dios de paz resucitó a Jesucristo de entre los muertos y que nuestra vida está escondida en él. Si nosotros tenemos nuestra vida escondida en Cristo, tenemos la garantía de que cualquier circunstancia que sobrellevemos, pues nosotros vamos a poderla sobrellevar porque nos espera un más excelente peso de gloria. Nos espera una esperanza maravillosa que simplemente es una esperanza por la cual nosotros no vamos con el deseo a la recompensa, porque esa sería una motivación también egoísta. Es decir, yo no voy a soportar una prueba porque el Señor me va a recompensar y porque voy a resucitar. Y tampoco por el miedo al castigo, sino más bien porque hemos sido participantes con Cristo de los bienes venideros. Él nos ha hecho participantes de las bendiciones celestiales y hemos experimentado la justificación por la fe. Y en ese sentido, entonces el apóstol dice que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia
en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Claro, esto tiene un propósito, ¿no? El hecho de que Dios permita cualquier tipo de tribulación, cualquier tipo de contratiempo, por decirlo de otra forma, como lo presentan ahí, es con el fin de que nosotros podamos tener paciencia y esperanza. Y como dice el versículo, la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, aquí está la promesa y aquí está la clave. La clave está en que cuando nosotros experimentamos la justicia por la fe, lo que el Señor derrama en nuestras vidas es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el amor de Dios que es su carácter justo, su carácter lleno de amor, su carácter perfecto, por medio de las promesas del Espíritu Santo que nos son dadas y por medio de las cuales, como dice el apóstol Pedro, también podemos, por medio de esas promesas de Dios, participar de la naturaleza divina. Así que Amén. es maravillosa la forma en cómo el apóstol Pablo nos muestra a nosotros el hecho de cómo podemos nosotros sobrellevar eso por el simple motivo de haber experimentado la justicia por la fe. Amén. Y bueno, ahí menciona varios elementos que ya hemos visto en otras lecciones, como la fe en este caso, donde aquí en la carta 329, Elena White dice que la fe no es el fundamento de nuestra salvación, sino una gran bendición. El ojo que ve, el oído que oye, los pies que corren, las manos que se aferran, es el medio, no es el fin. Por lo tanto, la fe, la cual experimentamos, finalmente es un regalo de Dios, tanto como el mismo hecho de la transformación y la obediencia plena a sus mandamientos. Por lo tanto, ahí Cristo, Pablo en este caso menciona que Cristo en este caso le da a él elementos por los cuales el gloriarse, es decir, sentirse alegre, gozoso, como dices tú, con una esperanza en su corazón, que no son simplemente conceptos, sino que es algo que hace vibrar la mente de Pablo y dice no solamente por lo que va a venir, sino que también por la tribulación, que en este caso el tema que estamos desarrollando, gloriarse en la tribulación. Yo creo que muchas veces nosotros en esta instancia se ve demostrada nuestra fragilidad en torno a cuánto necesitamos de este poder. Porque cuando se nos arroja una piedra, y entendiendo y leyendo estas cosas, se nos arroja una piedra, lamentablemente terminamos lanzando otra. Y a veces creyendo que lo estamos haciendo bajo las alas o el alero de lo que se nos está demandando hacer, como algunos dicen, bueno, si no, la sangre de estos va a caer sobre mí. Pero en realidad, cuánto orgullo y cuánto deseo de herir al otro también puede haber en nuestro corazón. Por lo tanto, es muy necesario de que la paz de Dios, que es la reconciliación con Dios, en este caso con el Padre por medio de Jesucristo, sea el motivador, sea el elemento que permita que la prueba, porque no insistimos en esto, no estamos hablando de pruebas de la vida, sino que estamos hablando de las pruebas por el mensaje. Y la prueba por el mensaje es la que produce persecución, la que te lleva a que otros te apunten, se burlen, discutan, analicen tu mensaje y tu propia vida. De eso estamos hablando. Y cuando eso sucede en la experiencia del cristiano, vaya que es difícil, vaya que es complejo. Sobre todo cuando estas personas no son simplemente desconocidos, sino que a veces, muchas veces y en la mayoría de los casos son sus propios hermanos, amigos. El mismo libro de Juan dice que ni sus hermanos creían en él, en el caso de Jesús. Los que llevaron a José a Egipto eran sus hermanos. El que mató al justo Abel fue su hermano. Y los que hablaron mal de Moisés y de su esposa eran sus hermanos. Y así podemos repetir todas las historias de la Biblia y siempre encontramos que los hermanos, los parientes, los más cercanos, son aquellos que terminan rechazando a la persona producto de lo que hay en su interior, que es a Cristo. Samuel se confundió un poco pensando que era a él mismo, producto de la educación tal vez.
yo creo, analizando a Samuel mismo, no una educación falsa, sino que más bien descuidada. Yo creo que en el caso de él fue muy descuidada, producto de la obra que él tenía como profeta. No es que haya dado una falsa educación, sino que fue descuidada en ese sentido. Y él pensó que se le había rechazado a él. Pero Cristo vino en su misericordia y justicia a aclararle que siempre es el rechazo hacia su palabra. Y esto debe llenarnos también a nosotros para poder mirar que es a Dios al quien se ha rechazado. Por eso, esta esperanza de gloria no debe estar puesta simplemente en las cosas que van allá en el futuro, es decir, donde todos vamos a ser vecinos y donde todos vamos a ser amigos allá en la eternidad, sino que ahora, aquí. Por eso el libro, en el Sermón del Monte, se enfatizaba ahí claramente de qué tenía de bueno o qué tiene de bueno, dijo Jesús, saludar solamente a los que me saludan. ¿Qué hacéis de más? Dijo Cristo, sino que más bien bendecid a los que os maldicen, amad a vuestros enemigos. Y luego él hace una exhortación a la perfección de carácter. Entonces, esto es básicamente lo mismo. Aquí se presenta Pablo en el versículo 3, también nos gloriamos en la tribulación, en este tipo de tribulación específicamente. Vamos a leer otro tipo de situaciones, como las que se presentan en la lección ahí en Marcos 4 y 5, pero esta es la tribulación la cual padeció Jesús, la cual padecieron sus discípulos y la cual padecerán aquellos 144,000 previamente a estar confirmados y sellados en el nombre de Dios. Por lo tanto, debemos mirar esto como nuestro futuro. Entonces, o nuestro presente debiera ser esto, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y como tú bien decías, finalmente el que logra producto de aquellos beneficios, aquellas atributos que el Señor da a través de su mensaje de justicia, de su poder, finalmente el que pasa esa prueba, producto del poder de Dios, recibe los elementos que vienen y que son justamente los que se regalan con a través del pacto eterno, que es en este caso la paciencia, la esperanza, la gloria, el amor, como tú bien decías, porque el versículo 6 que habíamos mencionado, porque Cristo cuando aún éramos débiles en su tiempo murió por los impíos. Por lo tanto, el Señor nos da el poder en nuestra debilidad, que era uno de los textos también que estaba allí en la lección. Dios se hace fuerte en la debilidad. No necesitamos, o Dios no necesita que pasemos la prueba para poder darnos algo. No. En nuestra debilidad, es decir, con una onda mató David a Goliat. No se necesitaba nada más, siendo un niño, él lo hizo. Por lo tanto, en la debilidad es cuando Dios se hace fuerte. Vamos a mirar allí ahora entonces el capítulo 4 de Marcos para poder analizar un poquito esta historia que es muy interesante, tiene muchos matices los cuales nosotros podemos ver y mirar. Capítulo 4, versículo 35 en adelante, la cual también se encuentra en el libro de Mateo, también para poder analizar ahí los paralelos y luego también está la del capítulo 5, la cual esto ocurre prácticamente en una misma circunstancia, es decir, subiéndose, bajándose del barco y todo allí a orillas de los poblados que se encontraban alrededor del mar de Galilea. Vamos a leer entonces el versículo 35 que dice, y aquel día cuando cayó la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Es decir, este acontecimiento ocurrió evidentemente ya prácticamente al anochecer. Y despidiendo la multitud, es decir, como siempre, estas personas que le seguían, y no eran pocas personas, 3,000, 4,000, 5,000, y solamente se mencionan generalmente a los varones, es decir, estamos hablando de 15,000, 16,000, 17,000 personas que le seguían y donde Cristo estaba constantemente predicando y sanando a estas personas y de sus discípulos apoyándolo en este ministerio. Por lo tanto, como la historia nos va a relatar, claramente Jesús estaba exhausto. Y dice, y despidiendo a la multitud, le recibieron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas asolaban la barca, de manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y despertándole, le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos?
y levantándose reprendió el viento y dijo, y al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y entonces los discípulos se asombraron y Jesús les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Dice en este caso el libro de Marcos. Y temieron en gran manera y se decían unos al otros, ¿qué clase de hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué podemos decir, Víctor, acerca de esta historia? Bueno, Ítalo, aquí es interesante que en medio de esta dificultad que sobrellevaban los discípulos por miedo a morir, en realidad, por miedo a perder sus vidas, simplemente el ser humano tiene una opción en medio de tales circunstancias y la opción que tiene el ser humano simplemente es ver la forma en cómo poder superar tal prueba o tal dificultad y humanamente nos inclinamos a ver cómo podemos nosotros salir de eso por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, por nuestras propias estrategias humanas. Y eso era lo que habían hecho tal vez los discípulos y sin embargo, al ver que ya estaban a punto de perecer y de morir, lo único que tienen que hacer es ver el rostro del Salvador, que estaba obviamente tranquilo, reflejaba la tranquilidad de uno que tenía fe, Ítalo, seguramente en el Padre. Seguramente Claro, El Salvador no estaba haciendo ningún tipo, ¿cierto?, de apariencia o simplemente estaba esperando a ver cómo ellos reaccionaban para el poder hacer algo, sino más bien manifestándoles a ellos la seguridad que ellos mismos también debiesen de haber tenido al contemplarlo a Él. Porque cuando usted contempla, cuando nosotros contemplamos a Cristo, nosotros contemplamos a uno que es capaz de sostenernos sin caída delante de Dios, como dice Judas 24. Uno que es capaz de sostenernos en medio de la tribulación y la angustia. De hecho, cuando el deseado de todas las gentes aplica a estas olas, a estas dificultades, a estos vientos que estaban ellos, que no los podían dominar, ella hace una aplicación a las pasiones y deseos de la carne que el ser humano no puede dominar por sus propias fuerzas. Esos deseos de hacer el mal, pero que cuando acudimos a Cristo, el Señor puede decir, calla, enmudece, y entonces nuestro ser puede encontrar paz y seguridad en medio del conflicto. Y qué maravillosa, porque esta es la fe de Jesús, la fe de uno que bueno, como dice la lectura, estaba simplemente durmiendo sobre el cabezal y entonces cuando él se levanta, lo único que hace es que pronunciar la palabra. Y esa palabra lleva en sí misma la vida y el carácter de Dios, pero claro. esa palabra también es capaz de hacer acallar cualquier tipo de mal, de maldad, de angustia, de dificultad que el ser humano tenga que sobrellevar. Amén. Así que qué Amén. maravilloso que nosotros podamos acudir al poder del Salvador. Necesitamos de esa palabra, creo yo, todo momento para poder acallar los males que nos aquejan cuando estamos en Cristo, cuando estamos viviendo la lucha espiritual. A eso nos estamos refiriendo, porque ahí es cuando el enemigo nos asedia. Imaginémonos un poco la escena, es decir, ahí dice el relato que habían otras barcas y Jesús estaba en una de ellas. Y, y el deseo de la gente de alguna manera nos lleva a entender de que se preparó una especie de escenario donde habían varias personas, no solamente los discípulos que no dejaban de ser un grupo, sino que habían otras barcas y las olas juntaron estos barcos, los juntaron y comenzaron a hundirse, de verdad se estaban hundiendo, dice el relato. Entonces, teníamos a personas experimentadas en el tema de la pesca y ellos salían generalmente de noche y se habían enfrentado a muchos de estos temas y probablemente muchas veces los barcos les pasó cosas como esta. Y más encima, yo creo que lo más triste de todo es que ellos habían experimentado ya cuántos milagros con Jesús y ahora pareciera ser de que eso no significaba nada. Entonces, en medio de esta problemática, fíjense lo que, ya leyendo lo que ha sucedido, fíjense lo que el deseado de la gente nos aproxima, así como tú decías, para poder mirar un poquito más allá
en relación a la experiencia que nosotros, porque ahí es donde apunta el texto, Elena White, la experiencia que nosotros tenemos en relación con Cristo, como tú bien lo decías, a no creer en la palabra. Y cómo, por contraste, Cristo aplica la palabra, aplica la fe, perdón, en la palabra de su Padre, y así es como el poder funciona. Vamos a leerlo directamente del libro para que esto quede súper claro. Dice, cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz, en perfecta paz. Fíjense lo que leíamos en Romanos 5.1, paz para con Dios. No es que Jesús necesitara esto, pero esto es lo que produce la fe. La fe produce paz para con Dios, un perfecto estado de armonía. Y el texto decía en Romanos 5 de que hay gozo, de que hay alegría, de que hay gloria en el corazón, vibra la mente porque hay un Padre que sostiene todas las cosas. Por lo tanto, a esa paz a la que Jesús, en ese estado de paz en el que Jesús se hallaba. No había desconfianza en nada. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra. Y esto es lo que yo mencionaba. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo, como descansaba en paz, porque muchos yo creo que llevan este relato a ese punto en el cual él era Dios y podía hacer eso. Muchas otras cosas más, podría haber abierto el mar y haber salido caminando, bueno, vámonos caminando por acá y se acabó todo, pero no era en esa calidad de Dios, sino que más bien, en este caso, dice Jesús confiaba en el poder del Padre. Y por eso que la Escritura, y específicamente Elena White, pone a Cristo como un ejemplo, no como alguien a quien debemos esforzarnos por imitar, porque eso es imposible, sino que más bien como un ejemplo en el sentido de lo que Él hizo para que nosotros experimentemos eso que Él hizo, porque Él, por la fe, creyó en el Padre y el Padre obró a través de Él. Esto lo dice de manera literal Juan 14:11, si es que no me equivoco. Entonces, descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad, que era el poder de Dios. ¿Se fijan? Es decir, él estaba confiando en un elemento que es crucial, que define a Dios, que en este caso es el amor. Y ese amor viene desde la eternidad. Es el amor que hace que el pacto de misericordia se establezca. Es el amor que hace que nosotros tengamos la posibilidad de ser salvos. Es el amor que finalmente indica su propio nombre. Es el amor que hace que nosotros podamos ser transformados. Es el amor que finalmente triunfa sobre la tempestad. Entonces, ese amor no viene producto de las circunstancias. Ese amor existe desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús se aferra a eso, que ya existe y ya está en su propio corazón y él lo conoce perfectamente. Entonces, él por la fe tiene la experiencia que los discípulos no tienen. ¿Se fijan? Él vive nuestra experiencia, la cual nosotros no hemos vivido, no hemos podido triunfar en ella. Él la vive por nosotros precisamente para regalártela a ti y a mí. Así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Si los discípulos hubieran confiado en él, habrían sido guardados en paz. Y cada uno vuelva a Romanos para ver lo que esto significa. Y también incluso las lecciones pasadas, que donde hemos visto ahí también en Filipenses y Colosenses lo que significa paz, hace reconciliación. En el caso nuestro como pecadores, reconciliación con Dios, donde el pecado ya no existe más, sino que ahora hay una plena obediencia, una justicia en el hombre, la cual hace que Dios y el hombre se puedan relacionar nuevamente. Y esa unión entre Dios y el hombre, estamos hablando del Padre, es Cristo, se llama Jesús. Entonces, Jesús es justamente esa misma paz. Por lo tanto, es tener a Cristo en el corazón. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismo, se olvidaron de Jesús y únicamente cuando despertando de lo que podían hacer, desesperado, perdón, de lo que podían hacer, se volvieron a él y pudo ayudar. Y leo esta última parte, dice, ¿cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos? Cuando las tempestades de la tentación nos rodea y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza o nuestra propia justicia hasta que perdemos nuestra esperanza
y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús. Y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Él es fiel y justo para perdonarnos. A esto es lo que se refiere el texto, finalmente. Él está allí para esto. Y aunque vayamos tarde, pero mientras haya gracia, mientras esté abierto el periodo del juicio investigador, tenemos la oportunidad y el Padre siempre, a través de Cristo, nos va a recibir. Aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad, lo hace. Y esto es lo que dice el versículo 40. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Esto lo hace Él con tristeza. Reprende nuestra incredulidad y confianza propia. Básicamente es eso, nuestra propia confianza, porque teniendo a Jesús ahí, esperaron hasta el último momento. Estoy seguro que ellos como pescadores experimentados hicieron todo lo que podían para poder salir de ese problema, y cuando ya se les rompieron los mástiles, me imagino cuando se rompieron las velas, cuando las cuerdas y los nudos no funcionaron, cuando sacaron el agua y volvía a entrar más, recién ahí buscaron a Dios. Primero su propia justicia. Y Jesús reprendió esto. Nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. A pesar de eso, Él no lo dejará de hacer mientras haya gracia. En la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. La fe viva en el Redentor, serenará el mar de la vida, y de la manera que Él reconoce como la mejor, nos librará del peligro. Esto es lo que menciona Víctor, el deseado de la gente, en torno a este relato, que es bastante interesante. A mí me llama mucho la atención cómo el Señor, en su misericordia, en su bondad y paciencia, tardo para la ira, como se lo reveló ahí a Moisés, grande en misericordia, Él reprende de esa forma nuestra incredulidad, nuestra justicia propia, para poder darnos la suya. Vamos a revisar ahora también el relato que está un poquito más adelante, ahí en el mismo Marcos, versículo 21. Si tú le puedes dar lectura, Víctor, versículo 21, 5:21 al 34. Perfecto, vamos a leer el versículo 21 al 34. Dice así. Marcos capítulo 5, 21 al 34. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que decía que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves la multitud que te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué interesante el relato, Ítalo, que es como una historia, bueno, algunos le llaman historia tipo sándwich, ¿no? Porque hay un relato entre medio, en donde aparece el inicio, Jairo, con una gran necesidad, y este relato que aparece entre medio de esta mujer enferma de flujo de sangre, pareciera, Ítalo, como intencional, porque hace llevar
a ver a Jairo como uno que va a tener que esperar Claro. tener paciencia, ejercer fe, porque si él está esperando él está viendo que su hija está agonizando y está a punto de morir, lo único que quiere es que el Señor vaya de inmediato y pueda ayudarle en esta dificultad que él está teniendo, que es realmente una dificultad no menor, sino que es una muerte de aquella que él quiere que el Señor salve, pero que aparece entre medio esa mujer con el flujo de sangre y el Señor entonces se detiene para poder decir que esta mujer es digna también de un comentario, es digna de ver que tiene una fe maravillosa, que se aferra a los méritos de Cristo y por lo tanto esa fe produce una sanidad en su vida, produce una sanidad de una enfermedad que tenía 12 años y que ahora simplemente con tocar el manto del Señor, que por supuesto no es algo supersticioso y no es que esto haya tenido algún poder por medio del cual ella se hubiese podido sanar, sino más bien en la sanación radica de la fe en aquel que puede libertarnos de cualquier dolencia, de cualquier pecado, de cualquier esclavitud que produce entonces este mundo en el cual nosotros estamos. Así que hay una historia ahí que hace que Jairo tenga entonces que esperar en Cristo y entonces el Señor pueda obrar un milagro en él. Amén. Sin duda que la enfermedad que esta mujer tenía, porque dice allí, hace 12 años que ella tenía esta enfermedad, que es muy parecida en algunas circunstancias, en algunos matices, mejor dicho, a lo que pasaba con los discípulos anteriormente, como se mencionaba en el deseado de la gente. Es decir, había una, primero buscar la solución aparentemente, no sé, más cuerda en este caso a través de los médicos, a través de la sanación por otros medios. Obviamente Jesús todavía no había aparecido en escena hace 12 años, pero algo hizo que esta enfermedad pudiese avanzar durante las épocas hasta que el Mesías apareciera en escena. Justamente cuando Jesús fue a Nazaret, ahí tú te acuerdas que donde nadie es profeta en su propia tierra, y Jesús allí con sus vecinos, con sus parientes, gente que lo había visto crecer desde muy pequeño y habían visto su vida inmaculada, porque realmente él desde niño no vivió de manera perfecta, obediente a la ley de Dios, siempre atento con todo el mundo y muy diestro en la palabra de Dios, fue invitado a presentar la palabra adelante y él saca a colación un par de ejemplos en los cuales las personas habían sido sanadas también producto de la fe. En este caso menciona allí a Naamán, el sirio, y menciona hasta a la viuda de Sarepta y su pequeño, los cuales habían sido recibido, en este caso, la bendición de Dios. Y estos dos milagros son obrados por la fe. Eso es lo que Jesús trata de decirle. Solamente dos paganos, por así decirlo, decir gente extraña, recibió el mensaje de Dios por la fe. Y ustedes que están acá no quieren recibirlo por la fe, no quieren creer quién soy yo realmente, habiendo tenido la evidencia de 30 años de vida. 30 años viviendo con ellos y no se dieron cuenta quién era. Más allá de que Jesús siempre ocultó quién era Él como Dios, pero en el fondo era absolutamente evidente, producto de lo mismo que María había recibido, que dice la escritura que ella lo guardaba en su corazón y que de alguna manera nos lleva a entender de que ella no se lo comentaba a nadie, sino que más bien lo mantenía allí en secreto. Entonces, todas estas personas que eran muy cercanos a Cristo, como lo mencionábamos en un principio, lo llevaron a tremenda tribulación, a tal punto que casi lo despeñan ahí por el barranco y dice el relato que él sale caminando por el poder de Dios entre medio de ellos. Pero a lo que vamos es que el poder de la fe hizo de personas que no tenían una relación y una conexión con el Mesías directa, creyeron por la fe a través de haber escuchado su mensaje, a través de los profetas de antaño, Elías y Eliseo, creyeron y recibieron el poder de Dios que viene desde la eternidad. Y en este caso, los
que conocían a Cristo desde su niñez no recibieron absolutamente nada. Acá sucede lo mismo. Es decir, mucha gente había allí. ¿Cuánta gente tal vez con enfermedades todavía peores que esta mujer que tenía hace 12 años esta enfermedad y que se agolpaban a él, lo apretaban? Por eso le dicen los discípulos, bueno, todos te estamos tocando. Pero ninguno recibió algo tan maravilloso como ella lo recibió, porque dice aquí el versículo 6, perdón, 27, dice, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo tocare su manto, seré sana. Es decir, oyó hablar de Jesús. Esto para mí, realmente para nosotros tiene muchísima relevancia, porque entendemos que es esa palabra de Dios la cual silencia la tempestad. Es la palabra de Dios la cual crea nuevas cosas donde antes no existía. Es la palabra la cual es oída, ya sea de forma directa a través de la escritura o a través de otros. El mensaje de Dios es el que produce cosas, produce renovación en nuestro interior porque es esa palabra creadora. Dios es aquel creador. Entonces, cuando esta mujer hace esto, su fe la lleva tan solo a creer que si es tocado su manto, esto será un resultado de una sanación inmediata. Y en el versículo 34, como tú bien decías, dice Jesús va más allá simplemente de la sanación física. Dice, tu fe te ha salvado y ve en paz y quedas sana de tu azote. Es decir, no tan solo ella queda sana de el aguijón que le estaba molestando, que era su enfermedad, sino que dice que su fe la había salvado. No, simplemente agregar ahorita lo que, bueno, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es la vida y la resurrección. El Señor es aquel que puede resucitar de entre los muertos y puede aún también resucitar las facultades muertas del ser para darnos vida y poder entonces recibir la palabra que llega a nuestra mente y nos hace experimentar esa fe que finalmente produce paz en nuestro corazón. Porque el hecho de que se hayan manifestado estos relatos donde hay esta niña muerta y donde hay una mujer también que tiene un flujo de sangre desde hace 12 años, indican que prácticamente estas personas no estaban a punto de perecer y la otra ya había muerto. Y esto no es un obstáculo para el Señor. Entonces, como no es un obstáculo, quiere decir que para el Señor, obviamente, la muerte es como un sueño y todo aquel que tiene la esperanza en el Señor ha de saber que Cristo lo podrá resucitar de entre los muertos. Pero aún más que eso, esa experiencia de resurrección también la podemos tener ahora. También Cristo puede resucitarnos y puede darnos vida para que entonces el poder del Evangelio pueda ser manifestado a aquellos incrédulos y al ver nuestra fe, esa fe que se aferra a las promesas del Señor, entonces las personas también puedan creer. Por eso el Señor le dijo a Jairo, a este personaje que tuvo que esperar al milagro que el Señor hizo. No temas, cree solamente. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de obras, no se trata de lo que yo puedo hacer, se trata de creer. Y quien cree, entonces esa fe le es contada por justicia. Hay que creer en el Señor, es lo único que podemos hacer nosotros, creer y recibir las bendiciones del Señor, creer y recibir las promesas del Señor. Y cuando esas promesas son nuestras, entonces viene a nosotros la justicia de Dios, que es por la fe, y eso es realmente lo que trae finalmente paz a nuestro corazón. Ambos relatos fueron una manifestación de que finalmente experimentaron la paz del Evangelio. Amén, amén. Y vamos a ir finalizando con lo que aparece ahí en Lucas, capítulo 24, 13 al 27, donde se menciona esta última historia. Y, y Jesús ahí en el versículo 17 les dice a ellos, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y estáis tristes? Eh, entonces ellos, ¿eres tú solo un forastero en Jerusalén, el único
que no ha sabido las cosas que han acontecido en aquellos días. Y Jesús, haciéndose el que no comprendía, dijo, ¿qué cosas? Y ellos explican ahí lo que sucedió. Luego él dice en el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, esto a mí me parece tremendo, comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que concernía a él. ¡Wow! Tremenda conversación tuvo que haber sido esa, donde Jesús les manifestó todo lo que desde Moisés en adelante y los profetas decían acerca de él. Yo creo que tienen que haber más símbolos y explicaciones que nosotros mismos tal vez no logramos imaginar, pero en la incredulidad de ellos, claramente esto comenzó a tener sentido, ni los mismos discípulos tenían claridad acerca de esto. De hecho, ellos en el relato, que no lo estoy leyendo por tiempo, ellos mismos mencionan a las mujeres que habían visto a este resucitar y ni eso les hizo sentido a ellos, ni eso habiendo escuchado a Jesús, porque estos eran discípulos, no era de los 12, pero eran discípulos. Entonces ellos tenían que haber oído de Cristo que Él resucitaría y el testimonio de estas mujeres no les bastó. Es decir, nuevamente estamos hablando de un asunto de fe, la cual hace que el poder de Dios se reciba, porque se cobran las promesas. Entonces, fíjate, Víctor, que acá Elena White escribe en relación a esto, dice, Jesús no les reveló primero en su verdadero carácter, y después les explicó las escrituras, pues sabía que se hubieran regocijado tan solo en verlo otra vez, resucitado de los muertos, que sus almas se habrían saciado inmediatamente. Entonces Jesús necesitó primero ir al punto, como en este caso los que estaban en el mar, es decir, reprender su incredulidad para poder llevarlos nuevamente hacia el Evangelio. No habrían tenido hambre de las sagradas escrituras, y justamente esto es lo que hace la palabra, esto es lo que hacen los relatos, el darnos hambre, pero no cualquier relato, en este caso, entendiendo que todos los relatos de la palabra de Dios nos llevan a Cristo y hablan de Cristo, sino que como Jesús le dijo al mismo Nicodemo, cuando éste fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Entonces Jesús necesitaba hablar específicamente de eso, y él les presenta a ese Cordero levantado, a Cristo, el cual es levantado, y ellos fueron atraídos por eso. Su fe se reconstruyó en torno al poder de Dios. No habría tenido hambre de las sagradas verdades que él deseaba impresionar y imborrablemente en ellos, para que pudieran impartirlas a otros, los que a su vez esparcieran el precioso conocimiento hasta que miles de personas recibieran la luz dada a aquel día a los discípulos en el camino a Emaús. Jesús no se dio a conocer hasta que les interpretó las escrituras y los guió a una fe inteligente. Esto es precisamente a lo que nosotros estamos apuntando con llevar la escuela sabática al mensaje de la justificación por la fe. Porque no puede ser simplemente lo que está escrito en el folleto, que eso sea la verdad, más allá de que la entendamos o no, más allá de que es presentada por algún líder de la iglesia o no lo sea, diga quien la diga o escriba quien la escriba. No, debe ser una fe que comprenda plenamente las condiciones por las cuales yo soy salvo. Y Víctor las dijo, creer y recibir. De lo contrario, nosotros estaremos navegando en esas aguas del antiguo pacto, en las cuales intentaremos ser salvos, intentaremos sacar el agua fuera del barco, intentaremos en 12 años buscar soluciones de distintos médicos, intentaremos o perderemos la paciencia frente a la multitud que aprieta a Cristo cuando lo hemos estado llamando y Él no va a donde yo quiero ir y no responde mi oración, cuando Él sí está dirigiéndose allá, pero no lo está haciendo en el momento como nosotros queremos ni en los plazos que nosotros queremos. Y así las historias que hemos leído. Por lo tanto, Dios desea darnos una fe inteligente que entienda, como Pablo, claramente que el morir es ganancia. Es decir, los problemas son una ganancia porque las enfermedades y los problemas de la vida, como dijo Jesús, son para la gloria de Dios, no para la muerte espiritual. Su carácter, su misión en la tierra, su muerte y su resurrección, eso es lo que él debía aclarar delante
a través de la exposición de su palabra. Deseaba que la verdad se arraigara firmemente en ellos, no porque estuvieran sostenida por un testimonio personal, sino porque la ley de los símbolos y los profetas del Antiguo Testamento, que concordaban con los hechos de la vida de Cristo y con su muerte, presentaban una evidencia incuestionable de esa verdad. Cuando se alcanzó el objetivo del trabajo de Cristo con los dos discípulos, recién se les reveló a sí mismo para que su gozo fuera pleno y entonces desapareció de su vista. Es decir, el Señor está allí cada momento por medio del Evangelio, de las cosas que nos suceden en la vida, para poder presentarnos de manera educativa, de manera clara, la Escritura, para que ésta pueda ser realmente racional en nuestra mente y esta fe racional pueda cobrar ahora las promesas. Y luego Jesús, ya cuando había hecho esto, alguien podría creer, bueno, aquí va a ser un milagro, se va simplemente, porque ya ahora ellos pueden cobrar la promesa y sabemos por el relato de que ahora ellos van corriendo. Ya era de noche, porque le habían dicho a Cristo que se quedara con ellos, ya era de noche y aún así ellos volvieron inmediatamente. Es decir, la fe obró por ellos y en ellos mediante el poder de la justicia de Cristo. ¿Qué podemos añadir, Víctor, para luego ir finalizando este repaso de la lección acerca de esta última historia? Bueno, yo pienso ahorita lo que todos los relatos que se llevaron a cabo en relación a este tema tenían que ver simplemente con la fe en la palabra, fe en lo que Cristo es y en lo que Cristo puede dar. Y como bien leímos en el último relato, en el camino de Maús, ellos simplemente al entender lo que el Señor les reveló y además de eso que el Señor les habla a ellos de su incredulidad, les habla a ellos de su insensatez. Lo único que el Señor quiere revelarles a ellos es que cuando nosotros simplemente somos insensatos porque no estamos creyendo en el poder del Evangelio, no estamos creyendo en lo que el Evangelio puede hacer en nuestras vidas. Eso es insensatez y eso es rebelión. Entonces, el Señor quería no simplemente mandar un juicio sobre ellos, sino que ellos entendieran que esa fe que ellos ejercían o pudiesen ejercer en Él, los iba a poder a tener una experiencia mucho más firme y dejar de depender tanto de pronto de las circunstancias o de las evidencias externas, de todo lo que ellos pudiesen tal vez ver y palpar como un Mesías que vendría simplemente a liberarlos del yugo romano, que vendría simplemente a liberarlos de todo lo que ellos estaban tal vez experimentando, que por eso es que ellos estaban apesadumbrados más que todo. Eso era lo que ellos los tenía también acomplejados. Pero cuando el Señor se les revela como el Salvador del mundo, como el Salvador de los pecados, como aquel que puede sostenerlos y que puede darles vida y que puede hacer por medio de la palabra arder los corazones. Entonces, cuando yo escucho la palabra, recibo las promesas, esa palabra tiene que arder nuestros corazones y tiene que encender el poder del Evangelio de tal manera que nosotros podamos aprender a vivir por la fe. Todas estas lecciones son lecciones de fe práctica, simplemente porque es la fe de Jesús. La fe de Jesús es un don, es una maravillosa dádiva de Dios para que nosotros podamos entonces sostenernos en medio de las circunstancias y de la prueba que trae el pecado a nuestras vidas. Amén, amén, Víctor. Me quedo con lo que tú decías ahí. Jesús mismo, él se aferró a la fe del amor de su Padre. Nosotros debemos aferrarnos a eso. No hay algo más a lo cual podamos aferrarnos, no a una iglesia grande, a una iglesia activa, a líderes, a estructuras, a formas, sino que simplemente aquello que no podemos ver, aquello que existe desde la eternidad y que claramente es más grande que nosotros y que nos da el poder para poder ser salvos y poder ser participantes de su naturaleza también, lo cual hace que se cierre el círculo del gran conflicto, porque finalmente se vindica su nombre por medio del poder que Dios nos da allí a través del Espíritu Santo
para ser transformados. Así que les invitamos a todos a poder estudiar la Escritura bajo esa óptica, entendiendo de que nuestra incredulidad ha hecho de que no podamos recibir más. Nuestra incredulidad hace que los contratiempos sean contratiempos. Nuestra incredulidad hace que finalmente no podamos experimentar esa clase de milagros, las cuales hemos leído, y eso que no leímos a Job, que ahí claramente vimos, hay muchos milagros que se producen en la vida de él, teniendo tremenda tribulación en su propia vida. Así que vamos a orar, Víctor, para poder finalizar. Señor del cielo, gracias, Padre, porque entendemos de que su misericordia ha sido extendida como un manto sobre nosotros desde la eternidad, así como el cielo mismo que nos cubre, Señor, su justicia cubre a toda la humanidad. Le pedimos, Dios, de que nuestra mirada pueda estar hacia arriba para poder aceptar eso que nos cubre, para poder aceptar aquello, para que realmente produzca eso un cambio en nosotros, no tan solo un deseo profundo de obtenerlo, sino que esa semilla que tal vez ha estado cayendo entre espinos, en las rocas, en el camino, Señor, pueda caer sobre la tierra segura y así también pueda producir un nacer, que es la misma transformación, el mismo poder que produce ambas cosas. Le rogamos, Dios, de que usted pueda hacer esto en nosotros para que esa fe activa, la cual produce paz, la cual produce reconciliación, nos lleve, Señor, a poder ahondar todavía más en su poder y cobrar más promesas que vienen por el amor, Dios, que puedan hacer que nuestra propia vida cambie. Y también aquellos que nos conocen puedan también recibir este mismo mensaje. Le agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos de esta lección. En la próxima lección, ya la número 12, ya estamos llegando al final, quedan solamente 2 lecciones. La que viene es compártelo. Entiendo que tiene que ver con entregar el mensaje hacia el mundo, que es lo que básicamente estamos haciendo, pero vamos a analizarlo también desde la perspectiva del mensaje de la justicia de Cristo. Y por último está la última lección que dice hacia la eternidad, esa vislumbre gloriosa, pero que evidentemente ya la podemos experimentar acá bajo el mismo poder de la justicia de Cristo. Así que nos despedimos y nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor. Que Dios les bendiga. Justicia y misericordia.